Hola compañeras y compañeros de la materia de gestión cultural. Hemos llegado al final del curso. Un curso especial, sin lugar a dudas, por la situación que estamos viviendo, esta emergencia mundial, ¿no? Esta situación de ya no vernos. Y justo en este momento de hablarle a una cámara, ¿no? Pero creo que hay que hacer el recuento de nuestro curso. Mirar el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Eso es muy importante en todo lo que hagamos, la evaluación de nuestro proceder, de nuestro curso. Primeramente, creo que se cumplieron los objetivos, ¿no? De pensar, de reflexionar la gestión cultural, no vista solamente como herramientas, como estrategia, como manual, sino vista en su complejidad, ¿no? En los debates que hay en torno con la gestión de cultura. Porque la cultura siempre va a tener una gestión, siempre la ha tenido. Y entonces nosotros empezamos a invocar, empezamos a penetrar en las reglas detrás de la gestión cultural, como una herramienta que posibilita cambios, que posibilita realizar cosas, ¿no? Y pensando la cultura ya no nada más como una sola cultura, sino como un campo de lucha en el que los gestores intervienen de una manera muy especial, ¿no? A partir de sus ideologías, de sus convicciones, de su propia subjetividad, ¿no? De lo que somos, de lo que queremos, y entonces desde ahí la pensamos, y eso me parece fundamental. Creo que un curso de gestión cultural que no lleve estos debates sería un curso incompleto, ¿no? Entonces creo que nosotros lo tuvimos. Tuvimos grandes lecturas como a Víctor Vik nuevamente, como la colección, bueno, los estudios de caso, ¿no? De estos libros, miren, aquí los tengo, como la experiencia del fondo, ¿no? Que lo leímos completo, Desculturizar la cultura, que leímos varios, aunque no todos. Bueno, Víctor Vik, saben ustedes que me encanta, como los estudios de caso, gestión cultural para el desarrollo, gestión de proyectos culturales, gestión de museos. Entonces creo que fuimos abriendo muchos debates, fuimos acercándonos a lo más nuevo de la problemática sobre la gestión cultural. Entonces de ahí creo que cumplimos con ese aspecto teórico, reflexivo que tiene la materia de gestión cultural, ¿no? En segundo lado tuvimos las conferencias, ¿no? Tenemos las conferencias de León, ¿no? Y de Raúl Romero, que son grandes académicos, artistas, intelectuales ligados al zapatismo, ¿no? Yo la disfruté mucho, me encantó escucharlos, que les gustó mucho, la exposición que montamos, y bueno, de eso tengo sus fotos, miren, aquí las tengo bien cuidadas. Algunos compañeros, algunas compañeras ya les di la suya, pero aquí las tengo para cuando nos veamos. Seguramente será en el siguiente semestre a los que participaron, ¿no? Ahí están todas, no crean que se olvida, y eso también fue parte de la materia, ¿no? Esta parte donde aprendimos o donde vimos y conocimos el proyecto de los compartes y el proyecto de gestión cultural zapatista, ¿no? Muy bien, de esa conferencia después tuvimos otras conferencias, ¿no? Tuvimos la de Benjamín, que Benjamín es un gestor cultural importante, digamos, que ha trabajado en el gobierno, ¿no? En el gobierno de la Ciudad de México, digamos, está ligado a esta izquierda reformista, partidista, ¿no? Que ocupa el gobierno en 1997 y que la ciudad vive una transformación cultural
más o menos importante, ¿no? Los masivos en el Zócalo, algunos festivales importantes, sin lugar a dudas el Faro, los Faros, como proyecto cultural más importante, y bueno, Benjamín estuvo ahí, y también es como un referente directo de este proceso de gestión cultural distinto al zapatismo, pero también distinto a lo que se venía haciendo, ¿no? Y que está más ligado a la izquierda partidista, al perredismo de 1997, que toma la ciudad, al López Obradorismo, ¿no? que nace de ahí, y que nosotros también somos parte de ese proyecto, porque más allá de los faros, para mí el proyecto más importante cultural de los últimos 30 años es, sin lugar a dudas, la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. O sea, lo que significa en términos culturales la UACM es importantísimo, es importantísimo. Y bueno, y viene que tal vez no lo entendemos tanto como cultura por esa división entre educación, cultura, que nosotros sabemos que es una educación pragmática y no tanto verdadera, ¿no? Entonces, tuvimos esa conferencia, luego tuvimos la conferencia con Aldo, ¿no? Que es un compañero ya de la UACM, que ha trabajado en el nuevo proyecto, digamos, de esta ciudad, que son los pilares, la cultura colectiva, comunitaria, perdón, y que es su referente histórico, y ahí habría que estudiarlo, o sea, alguien puede hacer una buena tesis de eso, viene del proyecto de cultura colectiva que se hace en Brasil, en el Brasil de Lula, en el Brasil del Partido de los Trabajadores, y que fue muy conocida, tuvo algunos éxitos, y hay que estudiar esos proyectos, ¿no? Y que es el que retoma ahora la ciudad de la mano de, si ahora se me olvida el secretario, y es buen amigo de la cultura, es una persona, Suárez del Real, ¿no? Que hay que también tomarle, estar al tanto, digamos, seguirlo en Facebook para ver cuál es la concepción de cultura que está teniendo, y es muy importante. Luego tuvimos a Adriana Salinas, a una compañera que yo quiero mucho, y que muy amable nos compartió esta experiencia. Ella lleva 3 años trabajando en el Museo Excelsior, en la empresa Excelsior, y bueno, ahí hay un tesoro, ¿no? Un tesoro en estos diarios tan históricos de tantísimos años, y con la historia de Excelsior, ¿no? Que es una historia a veces macabra, porque estuvo muy ligada al régimen, ¿no? Después del golpe que le hacen al Excelsior, a la cooperativa, se volvió un diario muy ligado al régimen, muy ligado a los peores intereses, pero que tiene un acervo importante. Y bueno, ahí Adriana nos comparte, muy técnico, ¿no? Muy técnico su video sobre su labor en este museo y cómo lo están preparando. Y bueno, y luego tuvimos la última conferencia con Elisa, que fue muy... A mí me gusta mucho, porque fíjense que ahora estoy tratando de pensar mucho la creatividad, cómo perder el miedo, cómo aclarar la mente, cómo ordenarnos, ¿no? Y aunque puede parecer vacío todos estos temas, me parece que el trabajo de gestión cultural tiene que tener eso. O sea, los gestores culturales tienen que tener, además del saber del que ustedes tienen, ¿no? De antropología de la cultura y el arte, sociología de la cultura y el arte, historia del arte, semiótica o significación de la cultura y el arte, psicología de la cultura y el arte, sociología, estudios culturales, gestión, problemas de la gestión, todo eso. Además de todo eso, se necesita en la vida laboral, en la vida cotidiana, un montón de herramientas y aptitudes y habilidades sociales que son muy, muy importantes, muy importantes, como la creatividad, la organización, el carácter, la fuerza, el atrevimiento, el no tener pena, que son cosas que yo les pido que vayan trabajándolas, vayan conociéndose ustedes para trabajar en lo que les hace falta, en el crecimiento personal. Eso es fundamental, eso es fundamental.
fundamental. De ahí que la educación no puede ser nada más conocimiento, sino que tiene que ser un montón de aptitudes, valores, competencias que nos van formando como seres humanos más integrales, ¿no? Y entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces esa última parte a mí me gustó mucho porque, bueno, porque aprendí, ¿no? En lo personal aprendí mucho. Y me gusta reflexionar estos nuevos temas, ¿no? Estos temas ligados a lo personal, a lo creativo, a lo que no es tan teórico, aunque hay una teoría detrás, sino que es aptitudes y condiciones para la vida. Entonces esa parte. Eso por el lado de las conferencias, creo que nos fue bien. Faltó, y ahí se la debo mucho a Fer, la del Fondo de Cultura Económica con Paco Taibo, ¿no? Esa ya no insistí en hacerla virtual porque no le veo caso. O sea, pienso que una conferencia así tiene que ser con Paco Taibo en vivo, porque además es llevar el librobús del Fondo de Cultura a la UACM, ¿no? A la universidad. Y bueno, ya no se pudo por eso. Y tenemos otra con Suárez del Real. Tal vez más adelante. Estoy pensando que para hacerlo más fácil ya no hay que traer a Suárez del Real, sino hay que ir a la Secretaría de Cultura con él, ¿no? Entonces ahí nos quedaron varios pendientes. ¿Qué les pido? Hablando de todas estas aptitudes y además del proyecto que la UACM tiene para ustedes, está en su centro el aprender a aprender. Aprender a hacer y aprender a ser, ¿no? Entonces, yo quiero que esta etapa tan difícil se vuelva también, o se haya vuelto una oportunidad para aprender a aprender. Esto es, tener la fortaleza, la madurez y las aptitudes para poder desarrollar de manera autónoma el conocimiento. Que eso me parece que es lo más importante que deja la educación universitaria. Tu formación para poder tú ser autodidacta, ¿no? Para poder desempeñarte y conocer el mundo y andar tu camino, ¿no? Tu camino de lo que te interesa, de lo que te gusta, tú solo, a partir de lo que aprendiste en la universidad, los referentes clásicos, pero en determinado momento tomar tu camino de análisis, de investigación o de intervención como gestor. Y entonces eso es muy importante. Y creo que la pandemia nos coloca en una posición de tener que hacerlo, de tener que aventarse a ser autónomo, a aprender para aprender a ser y para aprender a ser, ¿no? A hacer, ¿no? De hago cosas, a ser, de ser uno, de ser mejor, de ser una subjetividad mejor. Entonces, de ahí que el manual de museos se haya dejado para su estudio, a su tiempo, a su ritmo, a su análisis, y solo se evaluara, ¿no? De ahí viene eso, ¿no? Esta decisión que tomé viene de que debemos de tener la capacidad de ciertos temas, o cualquier tema, ¿no? Pero en este caso fue el manual de museos, desarrollarlo, estudiarlo, conocerlo por uno mismo. Ahora bien, no es un texto difícil, el examen no fue difícil, solo estaba bromeando, pero es un manual, y acuérdense que los manuales son como para traerlos, para usarlos mucho. Entonces es un referente que tienen ahí, que es muy buen libro, muy buen documento, y hay que tenerlo siempre, ¿no? Hay que consultarlo cuando tengamos dudas, porque el museo, al ser la organización cultural por excelencia, nos permite para otras organizaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, lo de la misión. Lo de la misión, quieren hacer una escuela de cursos virtuales, tienen que tener su misión muy clara, quieren hacer un centro cultural, ¿cómo se llama? Una agencia de viajes, ¿no? Lo tienen que hacer, o sea, tienen que tener su misión, su visión, su mandato, analizar muy bien estas cosas para organizarlo mejor, facilitar las cosas y tener éxito. Sea el éxito que estamos buscando, generar un cambio, sacar dinero, bla, bla, bla,
¿no? Eso se determina cada quien. Entonces les pido que el manual de museo lo tengan como muy presente, como cuando tengo una duda, volver a él. Cuando quiero aclararme algo, volver a él. Que se arrugue, ¿no? Que se subraye más de 2 veces, que se lean las anotaciones, porque los manuales son para eso, es como un recetario que hay que estar consultando cada que actuamos. Entonces les pido que tomen así ese manual para tenerlo como un documento de consulta. ¿Sale? Otra cosa importante y que fue la primera vez que lo hice, que innové con ustedes, fue lo de la antología, ¿no? Algún compañero me dijo que estaba muy cara y yo le contesté que era una inversión, ¿no? Que era una inversión que es formativa, que no se les puede hacer caro los libros, ¿no? Los libros no es un lujo, es algo muy necesario que hay que invertir en ellos, ¿no? Y miren, fue algo interesante porque pasó la pandemia y nosotros ya teníamos la antología. Y sé que no leímos todo. Espero no lo tomen a mal. Pero quiero que se queden con esos documentos ahí. Quiero que tengan esos libros completos en su poder. Y me gustaría mucho, y esta es una recomendación, es que lean todos los casos de los libros, que lean lo que nos faltó leer, ¿no? Que terminen leyendo a Víctor Vig todo el libro completo y que no nos quedemos con eso, ¿no? O sea, que si esa antología no se completó, no quiere decir que no sirva, no quiere decir que no se tenga que leer. Ahí lo tienen para leer y leer. No lo echen en saco roto, ¿no? Esa antología es para ustedes y tienen una buena conjunción de buenos libros ahí, ¿no? Ahí para ustedes, para leerlos, para documentarse, para inspirarse, ¿no? En esta materia, en otras materias, ¿no? O sea, les va a servir para muchas cosas. Los estudios de caso, por ejemplo, tengo una afición a la fotografía y no hay un buen fotógrafo que no vea muchas fotos, ¿no? Los fotógrafos, para tomar fotos, necesitan ver fotos. Los pintores, los artistas necesitan ver pintura. Los que se dedican al teatro, ¿no? Los dramaturgos y los actores, pues necesitan ver muchas obras de teatro. A quien quiere ser cineasta tiene que ver un montón de cine. Quien quiere ser escritor tiene que leer un montón. Y quien quiere hacer proyectos culturales tiene que empaparse de proyectos culturales. O sea, no hay más. No hay más. Entonces la experiencia de otros los va a ayudar muchísimo. Así que sigan leyendo proyectos culturales de aquí, de acá, investiguen, métanse a las páginas que vienen en los libros, ¿no? Lo de Bogotá también fue muy interesante, lo de Medellín, que viene en el del fondo, toda esa parte hay que nutrirnos porque es como una materia prima para su reflexión, para su creatividad, para sus ideas, para sus tesis y hay que retomarlo, ¿sale? Y creo que el costo no fue mucho de la antología. Tal vez significó un esfuerzo, pero creo que fue un gran esfuerzo, ¿no? Y los de la UACM no podemos conformarnos con libros viejos, ¿no? O con libros baratos, ¿no? Debemos de tener lo más actual y lo de mejor calidad. Y me parece que la antología cumple con eso, ¿no? Tiene libros muy actuales, de gran calidad, que hay que tener, ¿no? Entonces, ya luego en un cuestionario me dirán qué les pareció la antología, que sí estaba algo pesadita, ¿no? De mover, pero que me gustó. Ahora pienso trabajar todos mis grupos así, salvo que sus comentarios me digan y y lleguen a convencerme de que no es lo mejor, ¿sale? Entonces, eso... Muy bien, esto es como el vaso medio lleno. Vaso medio vacío, pues nos faltó la interacción, ¿no? Entre nosotros,
nos faltó escucharnos, ¿no? Tal vez nos faltó alguna exposición de las que hacemos en clase, ¿no? De las que siempre nos nutrimos. Pero bueno, llegó la pandemia y no se pudo. Y aún así leímos sus comentarios, yo leí sus comentarios, voy a terminar de revisar todos sus trabajos. Siempre aprendo mucho de ustedes, ¿no? Hasta me dan ganas de hacer algo, ¿no? De hacer algo en equipo entre todos. Porque hay mucha calidad, porque hay mucha buena reflexión y porque me mantienen joven, me mantienen entusiasmado, pensando cosas nuevas. Muy bien, y queda el trabajo de certificación, que ya saben, se dieron los lineamientos. Obviamente inscríbanse en mi clase, aunque no diga revista, ¿no? Porque la revista es algo que trabajo con mis alumnos que han asistido a clase, porque no podría evaluar a alguien que nunca asistió a clase con una revista de gestión cultural, ¿no? Tengo que revisar un ensayo no más elaborado, no más complejo, pero otro de instrumento. Pero a los que sí han estado aquí, que es a quienes les hablo, pues está la revista, que además va a ser en equipo, ¿no? Espero le estén pasando bien, espero le estén disfrutando, y también es un buen ejercicio, me parece. Ya veremos lo que sale y la calificación que les ponga. Para la calificación final, me voy a tomar el atrevimiento de marcarles, ¿no? Voy a dar un día de revisión y después de que me llenen unos cuestionarios de autoevaluación y evaluación del curso, después de eso les hablo y les digo, sacaste tanto, estás conforme, fue por esto, esto y esto, y nos saludamos y nos despedimos como se debe, ¿no? Con una llamada y deseándonos encontrar en la universidad y que todos estemos bien, todas nuestras familias estén bien, y entonces va a ser esa la dinámica para cerrar, ¿no? Para dar calificaciones. Con esto me despido y quedo a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, y con esto casi oficialmente cerramos el curso, quedando la revista y la calificación. Eso es todo, nos vemos pronto.